yo le voy a avisar cuando arrancamos metodología, ¿sí? Así que por ahora esto todavía es cardiorrespiratorio. Voy a tratar, obviamente, que vamos a ver si hoy tardamos un poquito menos, para las 6:30, si podemos terminar mejor, ¿sí? Le veo medio verdoli, pero bueno, esa es la idea, ¿eh? Ustedes saben que cuando nosotros tengamos clase, vamos a estar hasta las 10, básicamente, así que nada, no vamos, cuando volvamos, esperar que volvamos antes de las vacaciones de julio, si que va a haber vacaciones, pero bueno, nada, sí, así que bánquenmela para, recuerda que estamos en clase y bueno, por eso. Pero bueno, entonces, sí, esta clase las voy a subir, por supuesto que las voy a subir a YouTube y después las comparto con ustedes ahí en el grupo para que quede sentado. Por ahí, Profe, sí, una consulta. Por sí. ejemplo, si se siguen postergando las clases, ¿cómo sería con el parcial? ¿Se tomaría por acá? ¿Cómo sería? Sí, ¿No saben más o mira, yo, a ver, tengo 20.000 correos acumulados y no lo he podido revisar todavía, ¿sí? Pero tengo entendido de que se va a abrir otra plataforma que es, quiero volver a la facu. Se va a abrir otra plataforma que es Moodle. Moodle es una plataforma ya más antigua que las demás, o sea que Classroom y que Sology. Es algo prácticamente igual, nada más que es una plataforma académica que la tienen todas las universidades. Y bueno, nada, se va a utilizar esa. Pero es lo mismo que como que venimos haciendo ahí que yo siempre lo hago con Face, que siempre lo hago ahora con Classroom y demás. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Ivana, el tema es el siguiente. Si de seguir todo, lo que se hace es, obviamente, hacer un trabajo que acá vamos de vuelta, que también ya lo venimos haciendo, o sea que yo siempre lo hago, un trabajo a desarrollar con preguntas que ya se les, o sea, que son las partes medulares o los puntos clave, eso es lo que yo a usted le mando como trabajo práctico, obviamente que esas son las cosas más importantes, o las partes medulares del tema que implica leer. Entonces, obviamente, si yo tengo que tomar un examen a ustedes, le hago la misma pregunta, o mejor dicho, puedo, diríamos, modificar la pregunta, pero siempre apuntando al mismo contenido y decirle, bueno, tienen 5 preguntas a desarrollar, tienen 1 hora. Recibo el correo, o sea, me mandan todo al correo, a mi correo Gmail, por así decirlo, hasta las, qué sé yo, vamos a poner 6 de la tarde. Que me manda a las 18, ya no entra, queda fuera, ¿sí? Así que 5:30 se termina el examen, cosa que no haya problema ni de envío, se cortó la luz, bajo internet, esa historia que puede pasar, sí puede pasar, pero justo el día del examen, más vía, entonces sería así, mandamos unas preguntas, ustedes las desarrollan y nos reenvían a nosotros al correo, a la zona Face, Classroom o Sology, lo que fuera, ¿sí? O sea que de seguir las cosas así, por lo menos yo anteayer tomé examen en otra universidad y simple, ¿sí? Teníamos 1 hora y media a los alumnos para hacer el examen, se lo subí vía Classroom, se lo mandé por correo, automáticamente ellos tuvieron 1 hora y sabían que yo le iba indicando porque estábamos en vivo, bueno, chicos, falta 15 minutos para entregar, bueno, perfecto, profe, a los 15 minutos se empezó a entregar, empezaron a enviar. No los corregí todavía, tengo 40 exámenes que corregir, me quiero matar, las tipas, ya veo, bueno, es difícil, porque por ahí yo veo que todo el mundo, mis colegas y muchos amigos están recontra el pedo, y yo no tengo tiempo para nada, así que nada, es una cosa totalmente ambigua lo que me está sucediendo, todo el mundo feliz, y yo estoy trabajando como si estuviera trabajando, nada más que con la diferencia que no estoy viajando nada más, pero nada, así que todavía no las corregí. El sábado la voy a corregir en la mañana, ¿sí? Me levanto con un café y voy corrigiendo ahí. Igual, profe, tu Eh, materia es la que más al día tenemos. ¿Cómo? Y tu materia es la que más al día tenemos y la que más estamos entendiendo, gracias a eso. Ah, buenísimo, buenísimo. Eso, la verdad que, pero de verdad, o sea, es importante que ustedes nos hagan saber, porque por ahí uno hace mucho esfuerzo, ¿sí? Acá desde su lugar es un esfuerzo que hay que hacerlo, por supuesto,
Y bueno, por ahí yo escucho a otros colegas ahí en la universidad y bueno, están muy relajados, y no, mandale un PDF nomás, y bueno, la verdad que no me siento en ese papel, me parece que eh, para eso, diríamos, entonces que ustedes nos digan o nos hagan saber eso, la verdad que es importante. De todas formas, por ahí yo no tengo, sí sé que tienen que durar 15 minutos, pero las clases son más. Yo como que voy dando la clase como si lo diera, si estuviéramos ahí en una clase presencial, así que obviamente que no me detengo a editar los videos, a mejorar esto, a mejorar lo otro, lo tiro así, sabiendo que nosotros nos vamos a encontrar, y ya sea vía vivo por acá o después clases presenciales, donde ustedes van a poder sacar las dudas pertinentes. Así que nada, gracias Ivana y gracias a todos realmente, sí, porque tranquilamente puede estar haciendo otra cosa y bueno, nada, están acá poniéndole por lo menos el ojo, el oído a esta situación. Y me parece que si ustedes aprovechan este tiempo, van a sacar mucho más provecho, quizás otras promociones en las cuales se les junta todo, ¿sí? Así que yo ahora voy a volver a, por favor, háganme acordar, yo voy a subir diríamos, el enlace de Google Drive para que ustedes puedan tener los libros, para que ustedes lo vayan descargando, sobre todo para que vayan leyendo y ganando tiempo, ¿sí? Ganando tiempo, que eso es fundamental, porque cardio es larga, ¿sí? Es muy largo, y lamentablemente pasamos a hacer a veces una materia, ¿cómo se dice?, filtro, y no es la idea es que todos aprendan lo básico de cardiorrespiratorio, y bueno, en fin. Bueno, vamos a ver si terminamos con este módulo. Bueno, entonces la parte de dolor dijimos que sabemos que puede ser visceral, profundo, mediastínico, puede ser de característica somática, ¿sí? Pero que en realidad nosotros tenemos que mirar las características del dolor, ¿sí? Fíjense acá habla de antecedentes y factores de riesgo cardiovascular, que ustedes lo van a ver con Saracho, le mandó un video y mañana lo van a hablar aparentemente, ¿sí? Antecedentes solamente de internación, ¿sí? Antecedentes de infección, justamente ahora, ¿sí? Neumonía. En sí mismo, el pulmón no duele, ¿sí? Eso es importante, nosotros vamos, el pulmón no nos duele, ¿sí? Porque el pulmón no tiene una vía algésica, ¿sí?, que no transporte la característica del dolor. Sí, las pleuras pueden doler, claramente, sí, el corazón puede doler, claramente, e inclusive parte de la mucosa de la tráquea y de la faringe nos puede doler. De hecho, tenemos una traqueitis que nos suele pasar cuando tenemos una infección postgripal, que tosemos con dolor, es decir, que la tos nos genera dolor. Eso es obviamente que, pero el pulmón en sí mismo no me genera dolor, ¿sí? Así que no existe el dolor pulmonar, sino que existe el dolor de las vías aéreas de conducción, el dolor obviamente pleurítico, ¿sí? Entonces, en esa característica, ¿sí?, fíjense que el dolor de pleura, sobre todo, de la pleura, se encuentra sobre todo en la parte de las bases. Insisto, la neumonía, como afección del parénquima pulmonar, no me genera dolor. Lo que me genera dolor es la irritación de las vías aéreas que se produce como consecuencia de la infección. Pero insisto, o sea, cuando nosotros tenemos un dolor a nivel torácico, y obviamente que todo lo que sea un dolor pleuropulmonar, ¿sí?, o ya sea por derrame pulmonar, va a estar acompañado de otros pródromos, ¿sí?, de características, como dijimos acá. Si es un dolor de tipo pleurítico, fíjense, punzante en forma de puñalada, digamos, ese dolor se incrementa con la tos, la respiración, es decir, con las maniobras que generan comprensión, y nosotros si palpamos las costillas no nos genera dolor. Entonces, fíjense, dentro de los dolores torácicos, el dolor pleurítico es el que generalmente se manifiesta, pero el resto, o sea, un dolor torácico va a tener más otra parte más o isquémica y pericárdica en un paciente con determinados tipos de antecedentes, o osteomuscular en aquellos pacientes con antecedentes de traumatismo, ya sea deportivo o no, un patrón esofágico, aquellas personas que tengan alteraciones a nivel como sistema digestivo. Entonces tenemos, fíjense, esofágico y como sistema digestivo, perdón, todo lo que sea patrón de aneurisma aórtica, disección aórtica, ¿sí?, lo podemos unir con la parte cardiovascular. O sea que la parte cardiovascular básicamente lleva el mayor porcentaje de dolores a nivel torácico. Y no es menos importante el patrón psicógeno relacionado con el dolor torácico, ya que hay muchas manifestaciones psicológicas que simulan
un dolor isquémico, y cuando en realidad es más psicológico relacionado con la ansiedad, con la depresión, y se puede acompañar de hiperventilación y palpitaciones, como por ejemplo puede suceder en un ataque de pánico, ¿sí? Muy bien. En casos de dolor torácico agudo, lo primero que hay que ver es si el paciente tiene una buena expansión pulmonar, si no tiene un neumotórax, es decir, que hay una alteración en el juego de presiones, lo que tiende a colapsar el pulmón, o lo que sería un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Esos serían como causas respiratorias de un dolor torácico agudo. Para eso siempre se acompaña de disnea, ¿sí? Y sobre todo como alteraciones gasométricas, que es importante. En el caso, bueno, dolor isquémico, ustedes lo van a ver con saracho, pero obviamente que sucede que cuando uno se coloca los nitritos, que son unos vasodilatadores, hoy la angina tiende a ceder. Eso ya lo van a ver un poquito más con Alfredo. Entonces, un RX de tórax que ayuda a comprender el dolor torácico puede ser un derrame pleural, claramente, un neumotórax, que también es una alteración que se produce a nivel pleural, y la neumonía como una infección, ¿sí? Que se va a acompañar aparte de fiebre, etcétera, etcétera. Muy bien. La cianosis, ¿sí? La cianosis ustedes pueden entender como una coloración anormal en la piel y mucosas, de las extremidades, ¿sí? De los labios, diríamos, y como dije anteriormente, las pieles. Puede ser de causas central y periférica. Ustedes saben que lo que lleva a una alteración es un descenso en la concentración de oxígeno a nivel, ya sea central o periférico. Pero acá hay que hacer una salvedad, que también lo hice en el video de fisiología respiratoria. La presión parcial de oxígeno, después te van a ver dentro del alveolo, ¿sí? No sé si ya lo vieron o lo van a ver, dentro del alveolo la presión parcial de oxígeno es lo que permite que haya una adecuada difusión. Si esa presión parcial de oxígeno disminuye, claramente va a disminuir la difusión y por ende yo voy a tener menor contenido, ¿sí? Menor contenido de oxígeno en sangre. Eso es una hipoxemia. Cuando es de causa central, se dan aquellos pacientes, sobre todo, que tienen un cortocircuito patológico, no fisiológico, sino patológico, como aquellos que tienen una fístula, pero una comunicación interatrial, interventricular, o una resolución, un postquirúrgico, para tratar de solucionar esos problemas cardíacos. Puede haber alguna fístula a nivel torácica o bronquial, puede haber, pero no es la más frecuente. Eso me puede generar que la sangre que pasa a nivel pulmonar, ¿sí? La sangre que pasa a nivel pulmonar no genere concentración de oxígeno, y entonces tengamos una situación de causa central de descenso de la oxigenación de oxígeno. Entonces, este paciente va a experimentar anteesfuerzo una coloración azulada en los labios, en las mejillas, ¿sí? En los dedos, en los pies, ¿eh? Y la causa periférica claramente es una alteración, ¿sí? Que se puede dar por infecciones localizadas o traumatismo localizado, a partir del cual la zona se congestiona de vasos que son pobres en oxígeno, y de esa manera tenemos una hipoxia. La hipoxia no es lo mismo que la hipoxemia. Toda hipoxemia es el descenso parcial de oxígeno, me puede producir hipoxia. Pero las hipoxias no me producen hipoxemia, porque las hipoxias son descensos de la parte periférica de oxígeno, o sea, de consumo de oxígeno, y generalmente tienen una alteración metabólica, ¿sí? En el cual las membranas de los tejidos están alteradas, o como causa de una alteración traumática. Muy bien, otros signos, ¿sí? de alteraciones de tipo ventilatoria son claramente la utilización de músculos accesorios. Tenemos que saber nombrar los músculos accesorios, saber cuáles son los músculos accesorios aparte del diafragma, ¿sí? La famosa incoordinación tóraco-abdominal, ¿sí? Es decir, que cuando se genera la insuflación pulmonar, ¿sí? También se genere una insuflación abdominal. Eso me está indicando que hay una alteración, sobre todo en el diafragma. La acropaquia, que son esos dedos voluminosos, ¿sí? Es evidente que hay una alteración
en el desarrollo unguial, ¿sí?, de los dedos, porque los dedos empiezan, diríamos, en el desarrollo, ¿sí?, de esa parte epidérmica, se empieza a buscar oxígeno para desarrollar y eso hace una deformidad en el ángulo unguial, en la acropaquia. Y obviamente que en las insuficiencias cardíacas derecha, ¿sí?, se puede manifestar las alteraciones ventilatorias como signos clínicos. Muy bien. Otra cuestión es el tiraje costal, ¿sí?, y el aleteo nasal, que no sé si está más adelante, pero la nombro ahora porque me parece que es importante. El tiraje costal es otra cosa que la depresión, ¿sí?, de los músculos intercostales, ¿sí?, por la succión que produce la presión cuando la persona genera la inspiración, ¿sí? Tenemos obviamente una musculatura intercostal deficiente. Es el tiraje costal. Y lo otro que dije era el tiraje costal. Y el aleteo nasal, obviamente, que también junto con la tensión de los músculos accesorios, más la incoordinación toracoabdominal y el tiraje costal, me están indicando que el paciente claramente tiene una alteración más respiratoria que de otro origen. Entonces, lo último que había hecho era, ay Dios, lo último es, después de, aleteo nasal. El aleteo nasal es algo que nosotros tenemos que mirar siempre. Siempre el aleteo nasal, ¿sí?, se manifiesta en personas que tienen alteración ventilatoria, es decir, que utilizan mucho los dilatadores, ¿sí?, o sea, del músculo nasal, su porción alar para poder generar apertura, ¿sí? Muy bien. Claramente, sí, nosotros, a ver, ¿qué me está hablando? Profe, es normal el tiraje en los ancianos, ¿sí? No sé si es normal, ¿sí? Me parece que, a ver, el término anciano es lo que me deja. Como si es un adulto mayor, no es normal que se le deprima siempre y cuando el paciente no esté en una, como se dice, una sarcopenia. Si el paciente tiene sarcopenia, claramente que sea anciano, o sea un paciente adulto mayor o no, va a tener tiraje costal. Si tiene alteración en la morfología muscular, claramente cualquier paciente es candidato a tener, ¿cómo se dice?, tiraje costal, ¿sí? Lo que sí es normal en el anciano es que disminuya la mecánica ventilatoria secundariamente a un incremento de la rigidez de los tejidos cartilaginosos. Si respondo a tu pregunta. Bueno, me hacen saber. Bueno, la anamnesis, sabemos que tenemos que tener en cuenta los datos personales. Siempre, siempre, siempre lo que se ha visto es que las historias clínicas que ustedes hacen no siempre están los datos personales, no siempre están los antecedentes personales, ¿sí?, y no siempre están los antecedentes familiares. Así que, chicos, las historias clínicas siempre, siempre tienen que estar los datos filiatorios del paciente, edad, sexo como mínimo, ¿sí?, casado o soltero, persona que trabaja, o sea, que es activa o inactiva desde el punto de vista laboral. Y obviamente todos los antecedentes que puedan relacionarse con su motivo de consulta, y en este caso, como estamos hablando de la parte respiratoria, los antecedentes familiares por parte de los padres, esposa o familia que actualmente viven, ¿sí? Ya debido a que en la zona que pueden vivir pueden haber determinados tipos de infecciones o micosis, como lo estamos viviendo ahora, ¿sí? Este tipo de infección que nos está generando, ¿sí?, una cuarentena que tiene que ver con una pandemia que se fue originando y obviamente que eso implica zonas, ¿sí?, en las cuales hay mayor, ¿cómo se dice?, mayor capacidad de contagio de enfermedad respiratoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que desarrollaron un patrón obstructivo en zonas donde se quema mucho, donde se hace mucha leña, donde hay constantemente fuego, en los basurales, ¿sí? Hay pacientes que tienen demasiados tipos de bronquitis, ¿sí? Entonces eso hace de que hay zonas o lugares que predisponen a los pacientes a tener enfermedad respiratoria, ¿sí? Las ocupaciones, claramente, el año pasado habíamos visto la neumoconiosis, claramente, y también habíamos visto las ocupaciones que me generaban una alteración alérgica a nivel respiratorio. Maximiliano Ledesma, bien. Maxi, recién te sumás, me parece. Bien.
cirugías recientes, sí, claramente, puede ser importante porque pueden ser determinantes de que de alguna forma me estén manifestando, ¿sí? Alteraciones respiratorias, y es normal. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. De 10, no dije nada entonces. Y obviamente la presencia de hábito tabáquico, que a todos los pacientes, sean respiratorios, cardiovasculares, geriátricos, pediátricos, lo que sea, ¿sí? Deportivo, siempre hay que preguntar. Factores de riesgo cardiovascular hay que preguntarles a todos, ¿sí? Es más, ustedes mismos se tienen que preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes presentan ahora, en este momento? ¿Sí? Hay que preguntarlo siempre. Porque nosotros tenemos un paciente que tiene, vamos a suponer, 50 años. ¿Fuma? Sí, fumo. ¿Hace cuánto que fuma usted? Que yo, hace 20 años, perfecto. Usted es candidato en breve a tener un infarto. No se le van a decir así claramente que no, pero bueno, usted sabe que la educación, ¿sí?, es parte de la kinesiología, perfecto. Tenemos que decir, ¿usted realiza caminata 30 minutos o 40 minutos por día? No, perfecto, es un paciente sedentario, ¿sí? Es un paciente que tiene riesgo, independientemente que venga porque tenga una contractura cervical. Siempre, pero siempre hay que estar identificando factores de riesgo cardiorrespiratorios. Bueno, habíamos visto la parte de anatomía, ¿sí? Que en el tórax, en la región anterior, podíamos ver sobre todo, ¿sí?, el lóbulo superior derecho, izquierdo, y también el lóbulo medio, ¿sí? Y el lóbulo inferior en el caso del pulmón izquierdo, ¿sí? Que la cisura horizontal estaba más o menos a la altura de la quinta costilla, y esta cisura oblicua tocaba la sexta costilla. Eso desde el punto de vista anterior. Si vemos posteriormente, habíamos visto que las escápulas me tapaban la mayor parte del campo pulmonar, y que nosotros, cuando producimos la abducción, ¿sí?, de las escápulas, me liberan y yo puedo ver los lóbulos inferiores de ambos campos pulmonares. Si tenemos un paciente de decúbito supino, ¿sí?, del lado derecho, podemos ver el lóbulo superior, medio y el inferior ocupando la mayor parte de la parte posterior. Esto es importante tanto para la percusión, para las maniobras de vibración, para la auscultación, es fundamental, ¿sí?, que lo tengamos en cuenta. Muy bien, y obviamente del lado izquierdo, el lóbulo superior e inferior, que es un poquito más fácil. Nosotros miramos al tórax desde un punto de vista estático y dinámico, ¿sí? Desde el punto de vista estático tenemos que ver que tenga una adecuada morfología, ¿sí?, torácica, ¿sí?, que no sea un paciente que acumule aire, como el famoso paciente enfisematoso. Las alteraciones de la columna vertebral, ¿sí?, si fue escoliótico, una escoliosis muy acentuada, una cifosis muy acentuada, puede repercutir en la expansibilidad, ya lo van a ver ahora ustedes, para que el pulmón pueda hacer entrar un volumen de aire. Un pectum perinatum excavatum, ¿sí?, pueden alterar la mecánica ventilatoria. Si se altera la mecánica ventilatoria, eso puede repercutir sobre la difusión, y la difusión tenemos hipoxemia. Desde el punto de vista dinámico, obviamente que observamos el tipo de respiración. En el caso de los hombres, costo superior; en el caso de la mujer, no te puedo creer, en el caso de la mujer, costo abdominal, y en los chiquitos, en la forma abdominal. La frecuencia respiratoria oscila entre 10 y 20, hay bibliografía que hace entre 10 y 25, y solo tenemos que tratar de observar la frecuencia respiratoria sin que el paciente sí se dé cuenta, aunque lo podemos hacer de forma consciente, pero la idea sería que nosotros podamos interactuar con el paciente y contar la frecuencia respiratoria sin que él mismo se dé cuenta. Tenemos que saber que los tiempos inspiratorios, tenemos casi 2 segundos de inspiración, más tiempo de expiración. Esto tenemos que tener en claro porque muchas patologías respiratorias, ¿sí?, prolongan el tiempo de expiración, ¿sí?, justamente para tratar de sacar mayor cantidad de aire que está atrapado. Muy bien, cuando hablamos de la amplitud respiratoria, cuando es una respiratoria muy superficial, hablamos de hipopnea. Cuando hablamos de una amplitud respiratoria, la famosa subtirosa, hablamos de la baptipnea, ¿sí? Saben que patológicamente tenemos 3 tipos de respiraciones totalmente anormales, que son la de Cheyne-Stokes, ¿sí?, la de Biot y la de Kussmaul. Entonces, este tipo de respiraciones, obviamente que nosotros lo vamos a ver sobre todo en los pacientes internados en internación o en terapia intensiva. Sabemos que Cheyne-Stokes lo que hace son inspiraciones crecientes, ¿sí?, y decrecientes, mantenidas por, ¿sí?, un periodo de apnea,
y esto se debe específicamente porque hay un incremento a la sensibilidad del dióxido de carbono. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace el paciente? Se mantiene en apnea y después arranca de vuelta. Se mantiene en apnea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Esta apnea, ¿sí?, lo que produce es un incremento del dióxido de carbono, ¿sí?, y cuando llega a un punto límite empieza así la hiperventilación para liberar el dióxido de carbono. La de Biot, ¿sí?, es de la misma característica, es decir, tenemos periodo de inspiración-expiración, pero en forma constante, no de forma creciente ni decreciente, ¿sí?, y su principal causa es obviamente la infección de las meninges, es decir, la famosa meningitis. Luego tenemos la de Kussmaul, que se da sobre todo en las acidosis respiratorias, ¿sí? Se da mucho en los pacientes internados diabéticos, en el cual tenemos una inspiración profunda, una apnea, ¿sí?, una expiración fuerte, una apnea, ¿sí? Son todo tipo de respiraciones patológicas, claramente, que por eso no lo vamos a ver en el paciente ambulatorio, lo vamos a ver más que nada en los pacientes de terapia intensiva. Acá hablábamos de lo que sería el signo de dificultad ventilatoria o alteración ventilatoria, complementando lo que decía anteriormente. El bolet costal, que es lo que no expliqué, es cuando tenemos una fractura en las costillas, ¿sí?, y se deprime en la inspiración, ¿sí? Ese es el bolet costal. Bueno, después vamos a ver que tenemos patrones ventilatorios restrictivos y obstructivos, ¿sí?, que van a producir taquipnea y bradipnea respectivamente. Esto de restrictivo y obstructivo desde el punto de vista ventilatorio hace referencia a resultados de la parte espirométrica. O sea, la vamos a unir con la parte de espirometría. O sea que nosotros en la inspección del tórax, desde el punto de vista estático, miramos obviamente el tipo y qué tipo de retracciones pueda tener el paciente postquirúrgica o abovedamientos, ¿sí?, de acúmulo ya sea de algún tipo de neoplasia, además, o un proceso ocupante. Y la parte dinámica, obviamente vamos a mirar el tipo de respiración, si es costal superior, abdominal, su frecuencia, amplitud, el ritmo, y si se acompaña algún tipo de signo respiratorio, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que entender que en las partes blandas nosotros tenemos que palpar el tórax, ¿sí?, y pedirle al paciente que inspire y comparar si la expansibilidad lateral es lo mismo a la derecha que a la izquierda, es lo mismo que anterior que posterior, ¿sí? Entonces tenemos que identificar primero las costillas, apoyamos las manos en la última costilla y pedimos al paciente que tome aire y ver si la expansibilidad es la misma en una con respecto a otra. Luego la percusión. Nosotros, si bien en sí mismo la percusión nos ayuda a un diagnóstico, nosotros no hacemos un diagnóstico respiratorio si nosotros trabajamos con un paciente que ya viene con un diagnóstico, pero nuestra inferencia, es decir, nuestra intervención con el drenaje bronquial, con la mecánica ventilatoria, nos ayuda a ver si el paciente va o no mejorando. Tenemos sonoridad, matidez y timpanismo, ¿sí? Ustedes saben que la sonoridad corresponde a un pulmón aireado, si nosotros nos palpamos, ¿sí?, el pulmón y sentimos ese ruido, eso es sonoridad. La matidez hace resultado al pulmón que está con un proceso ocupante. La matidez lo da, por ejemplo, lo que tiene el corazón, es mátido, ¿sí? Y el timpanismo, que es solamente contenido aéreo y se hace todo en las estructuras del sistema digestivo. Hay un audio ahí prendido, ¿sí? Bien. El espacio de Traube, ¿sí?, es un espacio donde hay un timpanismo, debido a que en esa zona, ¿sí?, se superpone el ángulo esplénico del colon transverso, ¿sí? Eso tenemos que revisar, sí o sí, tenemos que saberlo. Bien, a la auscultación, lo más importante de la auscultación, es el murmullo vesicular. ¿Qué es lo más importante de la auscultación? Murmullo vesicular. Tenemos que saber que el murmullo vesicular es el aire que ingresa, ¿sí?, en las bases pulmonares, y es ese ruido el que nosotros tenemos que mirar cuando auscultamos el pulmón, ¿sí? Perfecto. Entonces, auscultamos el pulmón, vamos a las bases sobre todo, y tenemos que escuchar cómo el pulmón se abre y se cierra, ¿sí? Eso es el murmullo vesicular.
Podemos auscultar también la región laringotraqueal, por supuesto, y podemos escuchar la parte bronquial, por supuesto. Es importante, sobre todo después de un destete, de una extubación, ¿sí? Es importante encontrar los soplos a nivel laringotraqueal, para ver que no haya una estenosis glótica y genere un raspado, ¿sí? Un ruido bastante grave. Paso, murmullo vesicular, ¿sí? Eso tenemos que buscar el sonido del murmullo vesicular siempre, siempre, siempre. Lo que se pregunta cuando uno ausculta es presencia o ausencia del murmullo vesicular. ¿Está presente el murmullo? Sí, está presente. ¿Está aumentado o está disminuido? ¿Sí? Entonces, fíjense, hallazgos normales, ¿sí? El murmullo vesicular puede estar reemplazado, ¿sí? Puede estar presente, pero con ciertas alteraciones. Fíjense que el murmullo vesicular puede aumentar en la hiperventilación pulmonar, ¿sí? O en la hiperventilación supletoria. Supletoria es cuando, por ejemplo, un neumotórax, ¿sí? Achica un pulmón de un lado, entonces el otro suple lo que le falta a este pulmón, y obviamente que vamos a encontrar murmullo vesicular aumentado, ¿sí? Y puede estar disminuido, ¿sí? Como producción o como transmisión, en casos de que en la parte de producción, debido a que, por ejemplo, un derrame pleural que no afecta al alveolo, ¿sí? Pero cuesta, eso sería la parte de transmisión, perdón. En la parte de producción sería la parte contigua, ¿sí? A un síndrome de condensación. Es decir, cuando nosotros tenemos un efecto neumónico, ¿sí? En las zonas periféricas, pues nosotros podamos escuchar bajo, ¿sí? El contenido del murmullo vesicular, es decir, escuchar bajo cómo se abre, ¿sí? Los alveolos. Reemplazo al murmullo vesicular puede ser no es normal que se reemplace por el ruido laringotraqueal, por un soplo pleural o cavernoso, esto es obviamente post tuberculosis, ¿sí? O aparte oncológica, o la intervención obviamente de un frotamiento pleural. Los ruidos agregados son sibilancias, estertores y los frotes pleurales, esto se va a dar por la alteración de la pleura claramente, ¿sí? Fíjense que los estertores, las sibilancias se denominan también estertores secos o continuos, son los famosos silbidos, que se producen sobre todo en las personas asmáticas. Lo vamos a solucionar, no sé cómo, pero lo vamos a solucionar, ¿sí? De alguna forma lo vamos a solucionar, sobre todo teniendo en cuenta el segundo semestre, que ahora después le voy a contar algo para el segundo semestre. Entonces, sibilancias se denominan estertores secos, pueden, de acuerdo a la zona, se denominan roncus, cornajo, estridor, que predominan en la expiración, pero también puede estar en la inspiración, ¿sí? Se da sobre todo en los bronquios, ¿sí? Luego tenemos los estertores, ¿sí? Rales o estertores húmedos, ¿sí? Que se da a nivel alveolar por su colapso y su dificultad para generar apertura, ¿sí? Y predominan en la inspiración, típico de los procesos neumónicos. Pueden ser estertores húmedos o mucosos a nivel bronquial, fíjense que si tosemos, corre la secreción, entonces se modifica, y los alveolares, por más que se tosan, ¿sí? O se tosa, perdón, no se